Bueno, ahora sí. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta capacitación muy interesante que vamos a tener con, con una persona también bastante especial, Lila Manariaga. Ah, Antes de dar el tiempo a Lila y empezar a hablar, ¿qué les parece si hacemos una oración? ¿Alguien se ofrece para hacer una primera oración? A ver si no, elijo yo a alguien. A ver, ¿quién está por ahí? Irene, ¿estás ahí? Irene Garay, y no responde. A ver quién está con la cámara abierta. Dani Anco, ¿podrías ofrecernos una oración? Sí, claro, muchas gracias. Ya. Padre Celestial, te agradecemos por este hermoso momento de recibir una capacitación para poder tener mayor conocimiento y hacer proyectos para ayudar en nuestra comunidad. Te agradecemos por ser parte de la Fundación Roble del Sur y también te agradecemos por la capacitación de Lila. Te rogamos que nos bendigas y que tu espíritu esté presente con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Dani. Bueno, antes de dar el tiempo a Lila, quiero dar algunas informaciones importantes y explicar un poco por qué estamos haciendo esta actividad. Eso surgió como una sugerencia del Comité de Embajadores, ¿no? Tenemos un representante de cada país en ese comité y ellos sugirieron que pudiéramos dar algunas charlas hablando de proyectos, ¿no? Tanto de la parte de la preparación, la planificación, de cómo ver si esos planes son efectivos, son factibles, ¿no? Y también la evaluación de esos proyectos, cómo rendir cuentas, cómo medir el impacto. Así que bastante vamos a aprender hoy con Lila, que es una persona súper capacitada. Am, y también algunas preguntas que de vez en cuando nos hacen los miembros de la fundación, que son, ustedes son todas personas muy interesadas en hacer cosas buenas para la sociedad y también esa es una forma de atender a una expectativa, un interés de ustedes. Por eso tenemos, vamos a dar un certificado de participación a todos los que están aquí asistiendo en vivo. No tenemos cómo dar un certificado para que vean la grabación, porque Zoom solamente controla la asistencia de quien entra en la reunión por el link. Cuando se mira solamente la grabación, no tenemos cómo controlar quienes la miran o no, pero aún así va a estar disponible, ¿no? Bueno, voy a dar algunas instrucciones, algunas sugerencias también, algunas pautas que seguramente van a ayudar a que ustedes en sus capítulos y también sus proyectos personales puedan actuar de la mejor manera. Ustedes saben que todos, como miembros de la fundación, estamos invitados a hacer muchas cosas en pro de la comunidad en la que vivimos, en nuestra sociedad, sea a un nivel más local, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, o también en nuestro país, en nuestra zona suramericana, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos hacer de nuestra propia iniciativa personal o en conjunto con otros amigos, pero no siempre eso va a llevar, digamos, un sello de la fundación. O sea, no todo lo que hagamos va a ser un proyecto roble, ¿sí? Eso no quiere decir que no es bueno, todo lo contrario, muchas veces algunos de los mejores proyectos que yo he visto son de iniciativa personal de alguien que lo hace muy bien, pero por su propia cuenta. Y nos gusta saber que ustedes hacen bastantes cosas así. Um, pero hay algunos proyectos que sí son proyectos, digamos, de alguna forma avalados por la fundación, que son los que están dirigidos por los capítulos o por la fundación de forma general, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando
se hace un proyecto a nivel de un capítulo, no es una sola persona que va a hacer todo sola. Ella va a tener la aprobación, el consentimiento de los líderes de su capítulo, va a presentar eso para los demás miembros del capítulo, para que puedan replicar si quieren y si pueden en sus ciudades a nivel de un país, ¿no? Entonces, también rinden cuentas al capítulo, a los demás miembros del capítulo y a los líderes de ese capítulo, ¿no? Y ahí sí pueden usar la logo del capítulo, de la fundación, decir que lo están haciendo como parte de un proyecto de capítulo, etcétera. Si no cuentan con ese consentimiento, ese apoyo de los líderes de su capítulo y de los demás robles del país, ya no podrían decir que lo hacen como Fundación Roble o algo así. Aunque tampoco hay nada malo que lo hagan por su propia cuenta, solamente es importante hacer esa distinción para no causar ninguna confusión ni ningún ruido de comunicación, ¿sí? Y algunos proyectos atraviesan los países, ¿no? Son de interés de todos, como por ejemplo el proyecto CORES, que se está llevando a cabo en muchos países, y en una otra reunión podemos hablar con más detalles de ese proyecto, ¿no? De las copas reciclables de la Santa Cena, y es un proyecto que está llamando la atención de muchas personas en la iglesia, o sea, de líderes de la iglesia y de funcionarios de la iglesia, y también de miembros comunes. Hay muchos miembros que no son de nuestra fundación, pero que vieron que estamos haciendo eso y están adhiriendo, digamos, de alguna forma están aplicando esa metodología del proyecto CORES, y eso es muy, muy lindo. Entonces, esos proyectos que atraviesan los países son supervisados directamente por, por la dirección de la fundación, ¿no? El comité de directores y el acompañamiento constante del comité de embajadores. Y bueno, los embajadores son nuestros brazos derechos para administrar todo esto. Tuvimos una reunión muy interesante con ellos el domingo. Cada mes nos reunimos con ellos y ustedes siempre nos van a ver con nosotros. Hoy nos va a hablar Lila, que es una miembro de este comité representando a la Argentina. Y en las próximas reuniones que tengamos con todos los miembros de la fundación, ustedes siempre van a ver a los embajadores haciendo algo, dando alguna contribución, capacitando, trayendo alguna información, etcétera. Así que bueno, no quiero extenderme mucho. Si quieren podemos hablar un poco más después de esos puntos que mencioné, o podemos sacar dudas después. Y bueno, ahora paso el tiempo para Daniela Quintana, quien va a presentar nuestra expositora de hoy. Buenas noches a todos. Bueno, qué honra presentar a Lila. Lila Madariaga es ingeniera ambiental de la Pontificia Universidad Católica Argentina, tiene un MBA del Romney Institute en la Brigham Young University, cuenta con más de 10 años de experiencia profesional, participó en el diseño, la implementación y el mantenimiento de sistemas de gestión ambiental según las normas ISO 14001. Dirigió estudios de impacto ambiental para obras de transporte en Argentina y supervisó el cumplimiento de los planes de gestión ambiental de contratistas de obras de transporte en Argentina y Haití. Ha consultado y realizado investigaciones a nivel internacional en 7 países sobre temas ambientales y análisis de datos económicos y sociales. Ha interactuado con gobiernos del sector privado y ONGs. Actualmente reside en Argentina. Fue misionera de tiempo completo en la Misión Argentina Resistencia en los años 2010-2011. Entre sus llamamientos anteriores están consejera de la primaria de barrio, misionera de barrio, líder de jóvenes adultos solteros de barrio, consejera de las mujeres jóvenes destaca, asesora de mujeres jóvenes, consejera de la Sociedad de Socorro de Barrio, líder de música de la primaria, maestra de clase de primaria, maestra de seminario y presidenta de mujeres jóvenes de barrio y destaca. También ha sido instructora de cursos de instituto en inglés los últimos 3 semestres. Participó en el Seminario Sudamericano 2022 en Buenos Aires y 2023 en Florianópolis. Lila, el tiempo es tuyo.
Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a todos los que se hicieron tiempo para conectarse. Voy a compartir mi pantalla si el Renan o algún administrador me puede permitir. Ahí creo que A ver. Perfecto, ahí sí. Bien, ¿están todos viendo mi pantalla? ahora Sí, sí. Lila. ¿Y se ve? Perfecto. Bueno, pienso que probablemente algunos de ustedes tienen ya algún proyecto con fines sociales que está en marcha, o por lo menos tienen una idea de algo que les gustaría hacer. Y tal vez otros de ustedes no tengan ni siquiera la idea, pero por ser miembros de la fundación, conociendo los valores de la fundación y viendo el ejemplo de muchos de nuestros compañeros que están llevando adelante eh, muy lindos proyectos, quizás esto les motive y quieran hacer algo, aunque todavía no tengan ninguna idea, y espero que esto los ayude. En esta presentación no voy a tener mucho tiempo, por supuesto, para entrar en detalle, porque hay todo un universo de conocimiento y de técnicas para diseñar y evaluar proyectos sociales, pero espero darle por lo menos los primeros pasos, los primeros conceptos para despertar la curiosidad de ustedes, para dejarlos con muchas ganas de ahondar en el tema y para dejarlos con un sentimiento de que se están embarcando en una aventura muy emocionante al mejorar sus proyectos actuales o darle impulso a algún proyecto nuevo que tengan en mente. Así que bueno, vamos a empezar con un ejemplo de un problema social que estudiamos en una de mis clases en el MBA en BYU. Ahí está el problema. Hay niños en escuelas rurales de Kenia que pierden muchas de sus clases porque faltan a la escuela. Pero bueno, nosotros como buenos robles que somos no podemos quedarnos solo como observadores de un problema, necesitamos resolverlo. Así que por favor saquen sus celulares, escaneen este código QR y ayúdenme a resolver este problema, ¿sí? También, por si alguno prefiere contestar en la computadora o no puede escanear el código, en el chat de esta reunión voy a dejar un link para que puedan contestar ahí. A ver, ¿dónde está el chat? ¿Todos me van diciendo si pueden abrirlo? Tengo que llegar. Vamos para... Para mí funcionó. ¿Lo han podido abrir? Sí, sí, lo pude abrir bien. Sí. Ok. Bueno, espero sus respuestas. ¿Recuerdan el problema? Es que niños están faltando a la escuela. Pierden días de clases porque no van. ¿Se sabe por qué no van, Lila? Falta de algo. Ahora sí, pero en ese momento no. Así que aquí les estoy ayudando o más bien invitándolos a pensar por qué podría pasar eso. Propongan ideas de por qué podría pasar. Por la ubicación distante en que se encuentran las escuelas de las aldeas, por falta de recursos para transportarse, por la inseguridad local, por el machismo dando prioridad a las tareas del hogar, por falta de salud. Ok, muy buenas ideas.
Podría ser por las largas distancias que deben recorrer para llegar a la escuela, deben trabajar o están en lugares peligrosos. Problemas transversales que afectan la garantía al derecho a la educación, como falta de carreteras, distancia de los centros educativos, factores culturales y problemas de salud. Deficiencia en la infraestructura vial, trabajo infantil, desnutrición, tomar rol de padres. Dificultades económicas, tienen que trabajar para apoyar a la familia. Falta de recursos para movilizarse, falta de movilidad, recursos económicos. Bien, creo que podemos quedarnos con esas respuestas y pasar a la próxima pregunta. Lo primero es conocer las causas, realizar un análisis de la situación para trabajar. Bien, bien, ese es un buen paso. Bien, creo que ya han mencionado muchas posibles causas. Siguiente pregunta. Suponiendo que solo tenemos em, como hipótesis todas las opciones anteriores de posibles causas, pero no sabemos realmente cuál es la causa. ¿Cómo empezarías tú a tratar de resolver este problema? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Lila? Sí, ¿qué harías tú para tratar de resolver el problema? En el Información que mismo tienes link, hasta ahora. ¿verdad? ¿Cómo? En el mismo link te lo respondemos, ¿verdad? Sí, sí, deberían, si están todavía ahí en el link que abrieron, debería aparecerles esta pregunta que ahora está en la pantalla. Vale, muchas gracias. Dar alimentos en las escuelas. Bien, eso de hecho, para que sepan, es una de las soluciones que se probó. Y este caso, para que sepan, es un caso real. Se han hecho intervenciones em, reales probando soluciones y bueno, ya vamos a hablar de eso. Preguntan a los maestros que han detectado que es el problema principal de la baja en la asistencia. Muy bien. Promover la implementación de becas a estudiantes y ayudar a las familias a entender la importancia de la educación. Programas de alimentación, campañas de educación a los padres sobre la importancia de la educación, mejoramiento de las vías, leyes que penalizan el trabajo infantil. Bien. A ver qué más tenemos. Gestionar recursos para brindar transporte escolar gratuito, programa social que incluya a las familias de los estudiantes para buscar su apoyo, crear grupos de acompañamiento en las zonas peligrosas, conocer la realidad de sus hogares y sus entornos, proveer en las escuelas alimentos, asistencia médica, caracterizar la población. Si la causa es la distancia, podría acercar a los educadores a las aldeas. Son todas muy buenas ideas por la información que tienen hasta ahora. Brindar alimentación a los estudiantes. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Aquí están las posibles causas de faltas y algunos proyectos que se hicieron de verdad, que se probaron para tratar de atacar esas causas. Ahora, ¿cuál piensas que fue el más eficaz? A ver, ¿cuántos participantes tenemos? Salvo el traductor, que creo que ya sabe la respuesta, no sé si Renan también, pero me No, gustaría yo ver al no. menos Tenemos cómo. 21 personas acá, Bueno, quitando por lo al menos 15 traductor, a vos. respuestas. Si podemos tener 15 respuestas, estaría contenta. A ver, tenemos 8 hasta ahora. ¿Todos han podido abrir la app? Sí. 9 respuestas. Nadie le da mucho crédito a la falta de uniforme escolar.
Les cuento que si eso es algo que se probó, es porque es algo que se detectó que era un problema en algunas zonas. Bueno, podemos quedarnos ahí con las 11 respuestas que tenemos hasta ahora. ¿Están intrigados por saber cuál es la correcta? Sí. La del medio. Muchos niños faltaban por problemas de salud a causa de parásitos intestinales y lo que se probó fue darles píldoras antiparasitarias y funcionó muy bien. Bueno, todo esto es para ilustrar la cantidad de preguntas que pueden surgir a partir de un caso real. Quizás ustedes ya están pensando en algún caso que les interese. Pero vamos a volver a la presentación. Ahí está. ¿Se dieron cuenta de la cantidad de preguntas que pueden surgir a partir de este caso? Vamos a ver solo algunos ejemplos. ¿Cómo sabemos cuál es la verdadera causa del problema? ¿Cómo definimos una posible solución? Delimitando el alcance en tiempo, en espacio, cantidad de gente a la que queremos beneficiar, métodos para implementar. Una vez que definimos eso, ¿cómo implementamos la solución propuesta? ¿Cómo sabemos si la solución, o sea, el proyecto que vamos a hacer, está siendo implementada como fue concebida? Una vez que empiece la implementación, ¿cómo nos mantenemos al tanto de los avances y de los imprevistos en la implementación? ¿Cómo sabemos si al final obtenemos los resultados esperados? ¿Y cómo sabemos si la solución es costo efectiva? Esto de costo efectiva quiere decir que a igualdad de resultados, comparado con otras soluciones, fue la que menor costo tuvo. O, visto de otra forma, también que a igualdad de costos fue la que logró mayores resultados. Entonces, ¿se dan cuenta la cantidad de interrogantes que surgieron solo tomando un caso, tratándolo muy por encima? Y bueno, la pregunta que tenemos aquí arriba es ¿cómo respondemos a todas estas preguntas que surgen? Y la respuesta es con un riguroso diseño, perdón, me fui, y evaluación de proyecto, que es lo que vamos a aprender ahora. De la forma que organicé la parte que sigue es, voy a hablar de un concepto y para cada concepto voy a dar un caso como un ejemplo para ilustrarlo y voy a dejar algunos pocos recursos, sepan que es muy poquito, hay mucho más disponible, ustedes pueden buscar más, pero voy a dejarles aunque sea algunos recursos para empezar, ¿sí? Bien. Entonces vamos con el primer concepto. Marco lógico. Espero que se graben esa palabra porque la vamos a usar bastante y es algo que les va a servir en la parte de diseño. En este marco lógico tenemos que tener una hipótesis que es que mi proyecto va a cambiar algo. Primero tenemos que ver qué es ese algo, qué es ese problema que queremos cambiar y tenemos que tener una hipótesis de cómo mi proyecto va a cambiar ese algo. Y después tenemos que armar un proceso lógico con entradas o insumos del proyecto, actividades, eso lleva a salidas, resultados a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. No se preocupen en anotar esto porque se va a entender mejor con el caso en la próxima diapositiva. Pero algo que hace este marco lógico es organizar la información para poder explicarle a alguien cómo nuestro proyecto pretende lograr ese cambio, ¿sí? Explica cuáles son los efectos esperados y justifica cómo es que vamos a llegar a esos resultados. Y
Algo importante es que debe ser un proceso iterativo. Eso quiere decir que para refinarlo hay que empezar con un borrador, volver a mirarlo todo y ajustar cosas, volver a mirarlo y quizás agregar cosas, volver a mirarlo varias veces y con ayuda de otras personas y pensándolo otra vez para refinarlo. Así que, aunque sea muy sencillo al principio, es importante darle algunas vueltas más para, para terminar con un marco lógico que sea mejor, que caracterice mejor a nuestro proyecto. Así que con el problema que vimos antes, vamos a ir a un caso, ¿sí? A un ejemplo de cómo hacer un marco lógico. Como les había dicho en la diapositiva anterior, tenemos entradas. Esas entradas son elementos físicos, son recursos, son las personas, sí, como dije, recursos que se van a emplear en el proyecto. Y vamos a ver algunos casos de entradas aquí. Tenemos a los niños escolares, a sus maestros y administrativos de la escuela. Tenemos las píldoras antiparasitarias y planillas de registro. Y fíjense que cada una de esas entradas va a alimentar una actividad del proyecto. Las actividades no son el fin en sí mismas, son un medio para lograr resultados. Y entre las actividades tenemos la administración de las píldoras a los niños. Tenemos el registro de la administración de las píldoras, o sea, anotar quién las tomó, cuándo, qué dosis, etc. Y tenemos el registro de la asistencia de los niños a sus clases. En las salidas tenemos algo que se puede medir, una cantidad de algo que es producto del proyecto. Esta es una versión un poco simplificada, sepan que podría haber más elementos, pero para mantenerlo sencillo lo dejé así, ¿sí? Puse dos salidas, en este caso, cantidad de niños desparasitados, podríamos llevar esa cuenta, y podríamos llevar una cuenta de la cantidad de días de falta en el mes o en el año por niño. ¿Qué resultados esperaríamos en el corto plazo? Bueno, uno es del total de niños que menos de ellos falten debido a malestares intestinales. Y otro es que de los que sí faltan, que menos de esas faltas sean debido a los malestares intestinales. Tal vez pueda haber faltas por otras causas, pero queremos reducir la cantidad de faltas que son debido a los malestares intestinales. En el mediano plazo, si tenemos que los niños faltan menos o que sus faltas ya no se deben al malestar intestinal, entonces seguramente tendremos niños con mayor motivación para estudiar porque están mejor físicamente. Y tendremos niños con mejor desempeño escolar porque tienen menos malestares, con menos dolor, menos necesidad de tener que salir al baño, van a poder concentrarse mejor y aprender más, tener un mejor desempeño. Y vamos a tener a los niños con mejor desempeño también por asistir más a sus clases. Por un lado, van a estar presentes en más clases, entonces van a poder ir conectando todos los conocimientos. Y por otro lado, como se van a sentir mejor físicamente, van a poder prestar más atención y también a la larga comprender mejor lo que están estudiando. Los resultados ya a largo plazo, pensando en cuando esos niños sean jóvenes adultos o aún adultos, puse dos ejemplos, podría haber más, pero uno es que podría haber una mejor tasa de acceso a educación superior, a hacer una carrera universitaria o terciaria. Y otro resultado a largo plazo podría ser que estos niños
se conviertan en personas con mejores capacidades cognitivas y con más satisfacción con sus propias vidas. Así que bueno, este es un ejemplo. Si ustedes ya tienen un proyecto que ahora está en marcha o tienen una idea de un proyecto que les gustaría hacer, piensen cómo mostrarlo de esta forma, cómo organizar los objetivos y los recursos que van a tener para ese proyecto en estas columnas, en entradas, actividades, salidas y los resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Algo así les puede ayudar bastante en el futuro. Por ejemplo, puede ayudarles si en el futuro quieren convencer a algún donante para que les financie su proyecto. Si tienen un buen marco lógico, va a ser más convincente, va a ser más probable que puedan ganarse la confianza de alguien para que quiera financiar su proyecto. Bien. Y en cuanto a recursos, se los dejo después, les vamos a mandar esta presentación, así que ahí tienen algunos con los links. Si hacen clic, los va a llevar a páginas web donde tienen esos recursos. Y si quieren más, pueden buscar online. Si tienen alguna duda sobre un determinado material que encuentren, si es bueno o no, si quieren me lo pueden enviar a mí y yo les puedo dar una pequeña evaluación de qué me parece la calidad del material. Pero bueno, ahí les dejo unas opciones para empezar. Vamos a pasar a otro concepto muy importante que es la línea de base. ¿Qué es una línea de base? Es como si fuera una foto de cómo está hoy la situación que yo voy a querer cambiar con mi proyecto. Por ejemplo, si mi proyecto va a beneficiar a los niños de una determinada escuela, necesito saber en qué situación están esos niños hoy para poder comparar en el futuro cómo estarán después de recibir mi proyecto. Y definimos el alcance de esta línea de base según el alcance que va a tener nuestro proyecto. Por ejemplo, si nuestro proyecto solo va a ser en una escuela, la línea de base debería ser solo en esa escuela. Si nuestro proyecto va a ser, no sé, en un parque nacional, entonces en ese mismo ámbito tenemos que hacer nuestra línea de base. ¿Sí? Y tenemos que recolectar toda la información para esta línea de base antes de empezar a desplegar nuestro proyecto, porque si no, no vamos a poder comparar el antes y el después. Bien. Vamos a un Vamos a un ejemplo aquí, a un caso de línea de base, volviendo a nuestro ejemplo de los niños en Kenia. Vamos a necesitar, para hacer una línea de base, o sea, para saber cómo están hoy, antes de mi proyecto, necesitamos la lista de los alumnos del colegio, un registro histórico de las faltas de cada alumno, y no solo del día que faltaron, sino la causa de esa falta, si es posible. Y después vamos a tener que hacer algunas estadísticas, por ejemplo, el porcentaje de niños con faltas por alguna unidad de tiempo, mes o año. Otras estadísticas pueden ser un rango, la media, la desviación estándar de faltas generales, o sea, faltas por niño por unidad de tiempo, ¿sí? Y aquí algunas aclaraciones. Sería importante para esta línea de base tener un registro lo más exacto posible de todas las causas de faltas, no solo por parásitos, sino las demás causas también, porque puede haber otras que no tengan que ver con los parásitos. Y también es importante tener registro de diferentes unidades de tiempo, por ejemplo, de cada mes y también del año completo,
porque en un mes o en una época específica puede haber causas estacionales que hagan faltar a los niños que no tienen que ver con los parásitos intestinales. Podría ser que en un determinado mes históricamente llueve mucho y se inundan los accesos que llegan a la escuela. Podría ser que en un mes hay una festividad local, religiosa, lo que sea, que hace que los niños falten más, etc. Así que para esta línea de base, mientras más información podamos tener de cómo está la situación hoy, mejor. Y no solo es importante la información cuantitativa, o sea, números, sino también algo de información cualitativa. Para eso podríamos tener entrevistas, por ejemplo, con una muestra de niños o de sus padres o de maestros para que hablen y cuenten un poco de su experiencia. Con esta información cualitativa nos podemos enterar de cosas, como mencioné recién, otras causas por las que faltan o cómo impacta en la habilidad de los niños para aprender cuando están mal por los parásitos. Nos puede dar más detalles que después sirvan también mientras implementamos el proyecto y al final para comparar, para evaluar si nuestro proyecto ayuda con esas cosas que la gente nos dice que son sus desafíos. Bien. Otro concepto importante es el monitoreo y la evaluación. Monitoreo significa ir tomando datos y teniendo indicadores. Entonces, para hacer un monitoreo y una evaluación, recolectamos y analizamos datos sobre la línea de base, sobre cómo viene la implementación del proyecto y sobre los resultados también. ¿Para qué lo hacemos? Para obtener información que nos permita determinar si la hipótesis del principio resultó válida, qué efecto tuvo nuestro proyecto o no y por qué. Y esta información entonces puede guiar decisiones con respecto al proyecto. Por ejemplo, ¿lo continuamos o no? Si cumplió con los objetivos a corto plazo y además fue costo efectivo, y probablemente decidamos continuar. Pero si no cumplió los objetivos o fue una solución muy cara o que requirió un esfuerzo desmedido, quizás también nos ayude la evaluación a saber que hay algo que tenemos que cambiar en cómo implementar el proyecto. Tal vez no tengamos que cambiar el proyecto entero, pero solo una parte. O quizás nos demos cuenta de que hay alguna manera de hacer la implementación más eficientemente de lo que veníamos haciéndolo. Toda esta información solo la puede dar lo que recogemos cuando hacemos el monitoreo. Y bueno, ¿y cómo se hace? Se definen indicadores, se obtienen datos para calcular esos indicadores y se hace un análisis estadístico con los datos. Y hago una pequeña aclaración acá. No hay que ser expertos en estadística, se puede empezar con algo muy sencillo, pero sí sepan que hay, como dije al principio, hay todo un universo de técnicas y de metodologías para hacer este tipo de proyectos. Y si su proyecto empieza chiquitito, pero comienza a crecer, se hace más profesional y sobre todo si llega un momento en el que quieren solicitar financiamiento externo, entonces seguramente sí va a hacer falta hacer estadísticas y un diseño de la intervención cada vez más sofisticados. Y para eso no se preocupen, pueden ir
obteniendo más capacitación sobre cómo hacerlo a medida que el proyecto crezca. Por poner un ejemplo, hacer una comparación, recuerdo que una amiga hace unos años, cuando tuvo su primer bebé, me dijo que le pesaba mucho, que le hacía doler los brazos sostener a su bebé en brazos, pero que con el tiempo sus brazos se iban fortaleciendo y a medida que su bebé crecía y se hacía más pesado, los brazos de ella también se fortalecían e iban creciendo junto con el bebé. Así que pensando en que su proyecto es su bebé y sus brazos son todo el análisis estadístico que hay que hacer, sientan eso, que esa parte va a ir creciendo en la medida en que crezca también su proyecto, pero pueden empezar con algo sencillo. ¿Sí? Bien. Y vamos otra vez a nuestro caso. ¿Qué mediríamos si queremos hacer el proyecto de las píldoras antiparasitarias en Kenia? Mediríamos las salidas. ¿Recuerdan cuáles eran? Teníamos la cantidad de niños desparasitados y la cantidad de días por unidad de tiempo que un niño falta. Entonces, eso es una cosa para monitorear. Después deberíamos llevar estadísticas también sobre los resultados a corto plazo. Y deberíamos hacer entrevistas después de la implementación con las mismas personas que entrevistamos en la línea de base para que ellos mismos puedan comparar y decirnos qué diferencias han notado. Y no solo los resultados, sino también en la implementación, si les pareció bien la forma en que se implementó, si piensan que habría una mejor forma de hacerlo, etc. Y, no menos importante, la evaluación también nos va a permitir determinar si fue costo efectiva. La costo efectividad, para que entiendan, se puede medir en términos de los resultados por cada unidad monetaria que se gastó en el proyecto. Por ejemplo, en el proyecto de las píldoras antiparasitarias, para desparasitar a un niño se tenía que gastar $1.50. ¿Sí? Entonces, eso es un parámetro que pueden comparar con otras soluciones. Quizás las otras soluciones también ayudaron a evitar las faltas. Comprar uniformes también ayudó a que más niños asistan. Y proporcionar un almuerzo en la escuela, lo mismo. Pero a igualdad de resultados, o sea, por cada niño adicional que no falta, se gastó mucho más dinero con las otras soluciones que con la píldora antiparasitaria. Entonces, la píldora fue la más costo efectiva de todas. ¿Sí? Bien. Y aquí también les dejo recursos que después pueden ver por su cuenta. Pero quería terminar con estas reflexiones. Uno, que espero que se hayan grabado estas palabras, por lo menos los 3 conceptos clave: el marco lógico, la línea de base y el monitoreo y evaluación. Y que empecemos a usar esa terminología y esta metodología también para nuestros proyectos con la Fundación. También podemos pedir colaboración, ya que nos tenemos los unos a los otros en la Fundación. Nos podemos pedir colaboración para refinar nuestros marcos lógicos. Podemos empezar con algo y pedir ideas, sobre todo a otros miembros de la Fundación que también estén trabajando en el mismo ámbito, y con más razón todavía si ya han implementado un proyecto del mismo tema, del mismo ámbito que el nuestro. Y bueno, acá voy a ser totalmente sincera y decirles que estoy predicando algo que yo no aplico muy bien, que es esto de no esperar a saber todo o tener todo para empezar. Y lo que les dije antes de que se puede empezar con algo chiquito e ir agregando y refinando sobre la marcha.
yo a veces peco, o bueno, muy a menudo peco de sentir que si no tengo el super plan al principio, mejor todavía no empezar. Eh, y el tiempo y energía mental para hacer el super plan con toda la rigurosidad de estadística y eso es difícil de encontrar y por eso postergo empezar un proyecto. Así que espero que esta prédica me sirva a mí misma también, así como a ustedes, de que empecemos. Yo admiro bastante a las personas que empiezan sin dilación y que van aprendiendo sobre la marcha. Es algo muy, muy valioso eso y creo que en la fundación eh, podemos hacerlo. Empezar con estas cosas básicas que van a ser, ya solo con aplicar los conceptos de los que hablamos hoy, van a poder empezar con algo mejor que muchos de los proyectos que se están haciendo hoy en día. Y una vez que empiecen y tengan muchas ideas rondando en la cabeza, naturalmente van a ir aprendiendo porque van a ir buscando más recursos y van a querer entender mejor algunas cosas y bueno, va a ser una gran aventura. Por lo menos yo, mientras aprendía todo esto en la teoría, no solo en la teoría, porque en la maestría tuvimos que aplicarlo a un caso real también. Hicimos una evaluación para una ONG, así que fue muy, muy satisfactorio aplicar todo esto. Y bueno, espero poder volver a hacerlo. Así que bueno, hasta aquí mi presentación. Quería dejar algo de tiempo para preguntas, si las tienen. Nos quedan unos 8 minutos, creo, por ahí. Así terminamos a tiempo. Gracias por estar, por conectarse. Ah, y díganme si alguno quiere que vuelva a alguna diapositiva anterior o volver a poner la presentación. Gracias, Lila. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, esa es la oportunidad. Pueden levantar la mano o mencionar en el chat. Pero yo quiero hacerle una pregunta a Lila mientras alguien más formula su pregunta. Sí, De estos tres partes, Lila, de esos tres conceptos clave que mencionaste, ¿cuál crees que es el más difícil de aplicar? el más difícil de aplicar probablemente sea el monitoreo. ¿Y Monitoreo y por qué? evaluación. Em, no, buena pregunta. A ver, lo tengo que pensar mejor. A veces también hacer no, bueno, monitoreo y evaluación por lo menos es lo que más gente tiene presente que hay que hacer. Entonces, mal o bien, con más sofisticación o menos, lo hacen, pero para hacerlo muy bien hecho no es tan fácil. Eh, pero, pero algo que muchos pasan un poco por alto es la línea de base. Se mandan a hacer un proyecto sin haber medido antes cómo están las cosas hoy. Entonces después, al final es difícil medir con precisión realmente cuánto cambio hubo gracias al proyecto. Ujú, perfecto, gracias. Sí. Dani levantó la mano. Sí, Lila, muchas gracias por este maravilloso taller. Nos coloca digamos que en la posición para saber cómo empezar a realizar estos proyectos. Y me gustó mucho lo que dijiste de la línea base y del marco lógico. Eh, ¿Cómo sugerirías tal vez que podamos hacer una pequeña línea base como miembros de la fundación que tal vez estamos en este aprendizaje y un marco lógico? Tal vez hay algún material que podrías compartirnos para Mm, revisarlo con mayor amplitud. Sí,
No llegué a abrirlo, pero cuando compartan esta presentación en las diapositivas de recursos, a ver, voy a volver un poco para atrás. Hay material, por ejemplo, aquí hay material sobre monitoreo y evaluación en español y en portugués. Y aquí hay materiales sobre cómo hacer un marco lógico. Y si quieren, si empiezan a trabajar, por ejemplo, en hacer un marco lógico y quieren validarlo con alguien o tener más ideas, yo siempre estoy muy dispuesta a hacerlo, pero como les dije, seguro muchos miembros de la fundación que ya tengan experiencia en el mismo campo van a ser buenos recursos para ayudarlos a refinar su marco lógico o a pensar en mejores formas de hacer el monitoreo y la evaluación. Gracias, Lila. De nada, gracias a ti. Hay una pregunta en el chat de Cristina. No sé si Cristina quieres hablar o si no podemos leer lo que escribiste. Gracias. Lila, muchas gracias por tu presentación. Creo que nos hacía mucha falta esta capacitación. Tú nos podrías decir, tú hablabas de que cuando, por ejemplo, uno quiere conseguir recursos, entonces es muy importante tener como esa medición del impacto que tuvo el proyecto. ¿Tú nos podrías contar, por ejemplo, en tu experiencia, cómo has hecho como esa medición y esa presentación de las estadísticas para presentarlo, digamos, como a un posible financiador o, por ejemplo, para obtener recursos estatales o, bueno, no sé, algún tema así para poder hacer crecer el proyecto? Sí, buena pregunta. En mi caso, nunca presenté un proyecto para financiación externa, pero pensando en un caso en que quieran hacerlo, si es un proyecto que ya está funcionando y lo que quieren hacer es recibir más fondos para que continúe como está, si ya han hecho mediciones, bueno, genial. O mejor dicho, si ya tienen datos, aunque no hayan procesado nada estadísticamente, pero por lo menos si tienen muchos datos que hayan recolectado del proyecto, entonces con esos datos pueden hacer estadísticas. Y si son favorables, bueno, presentarlas a un posible financiador. Si es un proyecto que todavía no ha empezado, que es solo una idea y ustedes quieren conseguir fondos para poder empezarlo, algo que valdría la pena es definir de antemano cómo van a recolectar datos una vez que se implemente el proyecto y qué indicadores quieren monitorear a lo largo de la vida del proyecto. Por ejemplo, volviendo siempre a este ejemplo que vimos de la asistencia de los niños. Y te devuelvo la pregunta a ti. Si tú estuvieras a cargo de ese proyecto y quisieras convencer a un financiador que te dé dinero para comprar esas píldoras antiparasitarias, ¿qué le dirías que vas a medir para poder reportarle, ¿no? Para poder rendir cuentas de cómo vienes implementando el proyecto? ¿Qué le dirías al financiador? ¿Qué vas a medir? Por ejemplo, en este caso, yo me diría no solo la asistencia, bueno, esa sería una, ¿no? L- la asistencia y me diría, por ejemplo, el estado de salud de los niños y el mejoramiento en su rendimiento académico, porque obviamente el tema parasitario, digamos que traduce en que todos estos factores no puedan ser posibles. Ujú. Ok, Y además, sí, no, si sí, entendí sí. bien, hay tres cosas que me dirías. Una es asistencia, que es la más fácil de medir, se hace con una simple planilla que llevan los profesores y en algún lugar después se tiene que centralizar todos esos datos para poder hacer análisis estadístico. Otra cosa que me dirías es un análisis de laboratorio. Tomarías muestras de heces de los niños, las llevarías a un laboratorio para analizar y dirías, este niño se le hizo seguimiento, se le hizo una muestra cada mes
y se vio que desde que empezó el tratamiento con antiparasitarios, lleva tantos meses sin parásitos, ¿no? Entonces, análisis de laboratorio clínico. Y la otra cosa que dijiste es rendimiento académico. ¿Cómo se puede medir? Una forma bastante estándar de medir en todos estos proyectos como de políticas públicas es notas en exámenes estandarizados, mejor, si es que hay. Pero sí, notas en exámenes o nota al final del cuatrimestre o del año. Entonces tú le podrías decir al financiador, yo voy a medir estas cosas, las voy a medir de esta forma, con esta técnica, con esta periodicidad, usando a tales personas para hacerlo, etc. Si tienes todo eso así bien definido, creo que vas a ser más convincente para el posible financiador. Gracias, Lila. Ujú. De nada. A ver, Alex hizo un comentario muy interesante en el chat. Dice Alex, si te gustaría hablar más sobre ese tema de la IA. Una vez recolectada la data, usar inteligencia artificial es una herramienta increíble para armar el marco y la presentación para un inversionista. Se puede, una sugerencia, yo por ejemplo no uso inteligencia artificial para nada porque todavía no le confío tanto a la calidad de cosas que hace la inteligencia artificial, es decir, siento que yo por mi cuenta puedo hacer cosas de mejor calidad o que no parezcan que no tienen como una cosa así de medio uniforme las cosas hechas con inteligencia artificial. Sí pueden ayudar a organizar las cosas rápidamente y tú puedes tomar lo que te dio la inteligencia artificial y mirarlo críticamente y decir, esta frase acá no me gusta como la puso, yo la voy a cambiar. O este elemento lo voy a pasar para allá. O hacer que suene menos robótica, como el lenguaje así muy artificial, ¿no? Pero sí, sí es una buena herramienta para ahorrar un poco de tiempo en armar una presentación, pero nunca se conformen con lo que hace la inteligencia artificial. Nunca supongan que la inteligencia artificial es más inteligente que un humano. Eh, Siempre revisen críticamente lo que les entrega la inteligencia artificial y háganlo más con la propia impronta de ustedes, ¿sí? Que se note que hay un humano real atrás de eso. Pero sí, como primer paso para organizar, sí, sirve, ahorra tiempo. ¿Tenemos alguna pregunta más? A ver, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda, aprovechen. Bueno, si no, no hay problema. Ok. Podemos seguir conversando después. Tenemos todos el contacto unos de otros. Sí. Sigo, perdón, me olvidé de decirlo, pero sigo a disposición si me quieren hacer consultas. No prometo tener mucho tiempo para contestar esta semana, quizás la próxima, como a mitad de semana, pero en la medida que pueda lo haré y lo haré con mucho Lila, gusto. Son temas que me gustan y sí, perdón, Dani, ¿decías algo? ya te están pidiendo una segunda edición. Ah, bueno, si hay suficiente gente que quiera ahondar un poco más, por ejemplo, tener toda una sesión que sea solo de marco lógico y que sea tipo taller, que ustedes traigan sus ideas, así armamos el marco ahí con ustedes, lo puedo hacer, sí, un poco más adelante, en Bueno, abril, en algún momento de abril, pero sí, sí. Sí, podemos hacer una serie como para ahondar un poquito más en estas cosas. Sí, Lina, me parece genial. Justo también yo iba a opinar lo mismo porque tal vez hacerlo un taller así
como tú dices, solo de marco lógico, que traigamos nuestras ideas, va a ser genial para que podamos replicarlo. Ujú. Y espero que ayuden un poco a llevar esta terminología al resto de la fundación, que se empiece a escuchar cada vez más entre nosotros cuando hablemos de nuestros proyectos personales o en nombre de la fundación, que se empiece a escuchar más, ah, mi marco lógico tiene esto y lo otro, quiero hacer mi marco lógico, quiero que me ayudes con mi marco lógico, quiero que me ayudes con mi línea de base, o tengo estas ideas para el monitoreo y la evaluación de mi proyecto, ¿sí? Em, Espero que se convierta más en el léxico que, que manejamos o sea, en los miembros de la fundación. Así tenemos proyectos un poco más profesionales, ¿no? Perfecto, Lila. Creo que Mm. a todos salimos de aquí encantados con tu presentación. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, como dijo Lila, vamos a pasar a implementar esas cosas, ¿no? Espero que podamos revisar todo este material que ella nos presentó, que volvamos a ver la grabación, a revisar, tomar más notas, leer después esos textos que nos sugiere Lila, y así podamos llevar adelante nuestros proyectos con mejor calidad cada vez más. Y esto creo que sirve para muchas cosas en la vida, ¿no? No solo en lo que hacemos como fundación, pero también a nivel profesional, a nivel académico, puede servir para muchas cosas. Muchas gracias, Lila. Ay, Bueno, perdón, sí, unas últimas palabras antes de terminar. Me claro, faltó claro. decir que algo que pueden hacer ahora que ya saben de estos conceptos es, si ustedes tienen una idea de un proyecto para un tema concreto, buscar organizaciones que estén haciendo un proyecto en eso y ver si tienen un marco lógico y analizar un poquito el marco lógico de otras iniciativas que ya están haciendo lo mismo. O ver qué indicadores usaron para su línea de base y para su monitoreo y evaluación. Todo eso les puede ser de ayuda también, sobre todo para no repetir proyectos que hayan fallado o que hayan dado resultados pero muy caros, que no sean costo efectivos. En lo posible no queremos eso, queremos un proyecto que tenga impacto, o sea, que tenga resultados y a la vez que sea costo efectivo. Así que busquen antecedentes antes de empezar su propio proyecto. Esa es una buena sugerencia. Eso es todo, gracias. Muy bien, gracias, Lila, una vez más. Y bueno, un último aviso a los embajadores, por lo menos algunos que van a poder hacer ese viaje, van a tener una capacitación muy interesante también la próxima semana con la Fundación Starling. Y cuando vuelvan, entre final de abril o inicio de mayo, vamos a ver una fecha todavía, ellos van a compartir lo que aprendieron en esa capacitación. Así que ya tenemos un tema más para tratar. Cuando tengamos la fecha exacta, vamos a difundir para que todos puedan participar, escuchar también esas novedades y sugerencias que ellos van a traer, que van a ser de mucho provecho para nosotros como fundación y como yo digo siempre, también para nuestras vidas personales, como miembros de la iglesia, como profesionales, miembros de nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias. Ahora cierro la grabación